Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Los N mandamientos. Estamos en el primer episodio de esta serie que estamos comenzando y la verdad es que me emociona muchísimo porque vamos a tomar algunas cosas que ni siquiera nos imaginamos y en este primer episodio que hemos denominado Desligados y que a lo mejor algunos de los muchachos que nos ven y que nos siguen y que nos escuchan nos digan, nos reclamen, ¿cómo que desligados? Nosotros queremos saber sobre cómo ligar, pero no nos referimos a ese ligar. Ahorita en unos instantes más sabrás por qué hemos llamado a este episodio Desligados. Pero quiero comentarte algo que a mí me pasa y que creo que a varios conmigo que se interesan en el movimiento de Jesús, es el hecho de tener un cierto interés por aquellos que se han alejado de la iglesia o que han dejado de crecer, o de creer más bien dicho. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno que se repite y que quienes estamos al frente, quienes lideramos, quienes nos interesamos en las vidas de las personas, es algo triste. Es algo que duele en el corazón el ver cómo a veces ves a ciertas personas crecer desde pequeños en la iglesia y cómo a veces todo va bien, pero llega tal vez la adolescencia, llega la preparatoria, la universidad y es un fenómeno tan conocido el hecho de que a veces perdemos a algunos de las personas que están aquí en la iglesia y a veces se alejan de Dios, se alejan de la fe, se alejan de la iglesia y hay un montón de razones por las que estas cosas pasan y tal vez estas situaciones no deberían suceder y lo digo porque como iglesia tenemos nosotros la visual de que seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Por eso es que nos interesa, por eso es que a veces también nos duele el hecho de que las personas abandonen la iglesia, abandonen el cristianismo, dejen de creer en Dios. Porque realmente creemos que el hecho de que exista un Dios que nos ama, que envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros y que al seguir todo el marco de ética que Él nos dejó, de verdad podemos vivir mejor la vida. ¿Y quién no quiere ser mejor para la vida? ¿Quién no quiere tener una vida que realmente sea buena? Y sin embargo, esto ha sucedido. Y tal vez alguien que nos ve o que nos escucha sea uno de estos o una de estas. En el sentido de que tal vez te alejaste de la iglesia. Tal vez te alejaste de Dios. Tal vez hubo allí algunas cosas que aparecieron en tu vida o en cuanto a tu conocimiento secular, en cuanto a la universidad y algunas cosas ya no hicieron compaginación y decidiste dejar a Dios o dejar a la iglesia o simplemente ya no asistir o hasta dejar de creer. Y la verdad es que hay dos razones primordiales que nosotros hemos observado por las cuales se alejan las personas de la iglesia. Y una es los cristianos. Tal vez te has alejado porque conociste cristianos, o más bien malos cristianos. Cristianos que tal vez eran hipócritas, o cristianos que tal vez no decían, o no hacían más bien lo que decían, o que tenían una cara el domingo y otra cara toda la semana, o que tal vez tuviste que lidiar con el maltrato de los cristianos. Y sin embargo, aun cuando lo debemos reconocer y debemos asumirlo, aún así, creo que es una mala razón para dejar de seguir a Jesús. Solo déjame decirte un ejemplo tal vez un poquito simple. Cuando tú estás con un médico o cuando tú visitas a tal vez un peluquero y te hacen un mal trabajo o te hacen un mal diagnóstico, tú no dejas de creer en la medicina. No dejas de cortarte el cabello, simplemente cambias de médico o cambias de peluquero. Creo que el hecho de que hayas conocido a cristianos, a malos cristianos, no es una buena razón para dejar de seguir a Jesús. Y la otra razón, y esto es importante y lo acabamos de tocar en toda una serie, es que tal vez dejaste de creer en Dios o en Jesús o de seguir a la iglesia por la Biblia.
Y en verdad te invito a que observes toda esa serie que ya acabamos de tener, que se llama La Biblia para Grandes, en donde abordamos esta situación, donde tal vez dijiste, bueno, estas historias que están en la Biblia simplemente no son creíbles, o esto arqueológicamente simplemente no es posible, o esto tal vez no se puede comparar o no se puede realmente ligar a lo que es mi vida en la realidad. Bueno, te invito a que veas esta serie y que observes junto con nosotros por qué es que el hecho de que tú tengas dificultades con la Biblia no significa que tengas que dejar de creer en Dios. Y mira que nosotros, aquí en Conexión Vida, tu servidor, cree que la Biblia es la palabra de Dios y que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y sin embargo, no necesitas estar en paz con toda la Biblia, como concluimos en esta serie que te estoy mencionando. Necesitas estar en paz con aquel que nos trajo o en quienes los escritores se inspiraron para escribir la Biblia. Así es que tengo que reconocer que los cristianos hemos hecho un terrible trabajo al comunicar cuál es el fundamento de nuestra fe. Tengo que reconocerlo, los cristianos no lo hemos hecho bien. Y por eso es que no nada más te pido que revises esta serie de la Biblia para Grandes. Tenemos otra serie que se llama Modelo Nuevo. Ambas series acabamos de terminarlas hace unas semanas. Y en esta serie de Modelo Nuevo hablábamos de que hay un modelo que hemos denominado el modelo de templo, donde hay lugares sagrados, escritos sagrados, hombres sagrados y seguidores sinceros o supersticiosos. Y sin embargo, no se trata de todo esto, no se trata ni del lugar, ni de los escritos, ni de los hombres. Se trata de algo completamente nuevo que Dios nos vino a traer. Por eso, por favor, revisa todo esto. Porque el fundamento de la fe cristiana no es un lugar. El fundamento de la fe cristiana no es un libro. El fundamento de nuestra fe como cristianos se centra en una persona y en un evento. En Jesús, que no nada más vivió y murió por nuestros pecados, sino el evento más importante para el cristianismo, que Jesús resucitó, lo predijo y lo logró. Sin esto no habría cristianismo, sin esto no habría fe en Jesús. Por eso te digo que si tal vez dejaste la vida cristiana o la iglesia porque algo no hacía match en cuanto a tu visión de la Biblia, déjame decirte que no es una buena razón. Porque así como tu acta de nacimiento certifica tu existencia y no determina tu existencia, la Biblia simplemente da razón, documenta lo que Dios hizo, pero no determina la existencia de Dios. Así es que la resurrección en realidad es lo más importante y donde se centra la fe de nosotros los cristianos. Y la resurrección fue tan importante y tan real que durante los primeros 300 años de cristianismo, cuando ser cristiano era peligroso, como lo decía, tú lo sabes y por eso te invito a que lo veas en nuestras otras series. Como decía Tertuliano, mira, si llueve mucho es culpa de los cristianos. Si se desborda el río Nilo es culpa de los cristianos. Si hay sequía es culpa de los cristianos. Maten a los cristianos, échenlos a los leones porque todo es culpa de ellos. Porque dejaron de adorar a los dioses y ahora creen en un solo Dios. Eran tiempos peligrosos. Cuando decir que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que no es el César la persona más importante en el Imperio Romano en esos entonces, costaba la vida. Y ¿sabes qué? Nadie muere por una mentira. Por eso es que te puedo decir que la resurrección de Jesús fue algo realmente importante y trascendental. Y cuando hablamos de la historia de la religión, quiero hablarte un poco de un libro que se llama Campos de Sangre, escrita por Karen Armstrong. Ella, en su libro Campos de Sangre, ella pone un subtítulo y es La religión y la historia de la violencia. Karen Armstrong
observa todas las religiones y su relación con los hechos violentos que desde siempre han existido. Ella lo hace desde un punto de vista científico, desde un punto de vista riguroso. Y cuando pasa por las religiones antiguas y algunas otras religiones más modernas, pero cuando llega al cristianismo y llega al siglo III, que es de lo que te estoy diciendo, que el cristianismo sobrevivió a tiempos peligrosos, ella dice esto, observa las palabras. Dice, sin embargo, contra todo pronóstico, en el siglo III después de Cristo, el cristianismo se convirtió en una fuerza con la que contar. Porque no desapareció, porque el cristianismo no, en lugar de aminorarse, iba floreciendo, se hacía cada vez más grande, había más seguidores. Los que eran antes politeístas abrazaban esta nueva visión de un solo Dios de amor. Y ella es honesta y dice esto: aún no comprendemos realmente cómo ocurrió este proceso, porque como historiadora quiere observar las causas naturales, como los médicos. Mira, tú no vas al médico para que te diga que una enfermedad que tienes es porque Dios te quiere decir algo. Es más, si vas al médico y el médico se quita el estetoscopio después de haberte revisado y te quita allí el ¿cómo se llama esto de la presión? Eso, ustedes saben cómo se llama, manómetro. Gracias. Y entonces se sienta y te dice, oye, ¿sabes qué? Creo que Dios te está tratando de decir algo. Tú dirías, ¿eso qué? Yo quiero que me digas qué enfermedad tengo, quiero que me digas cómo me cura de la enfermedad. Ok, tal vez si Dios me quiere decir algo, eso lo voy a tratar con mi pastor. Pero, la verdad es que un buen médico busca las causas naturales. De la misma forma, un buen historiador busca las causas naturales de por qué suceden las cosas, o al menos documentar cómo suceden las cosas de manera objetiva. Así como hay una historia de México. Un buen historiador narra las cosas o investiga las cosas tal y como sucedieron por sus causas naturales. O la historia de las religiones, porque todo tiene una historia. La historia de México, la historia del Islam como religión, la historia del zoroastrismo como religión. Todo tiene causas naturales, pero Karen Armstrong es honesta y dice, aún no comprendemos cómo sucedió que el cristianismo siguiera sobreviviendo y que se hubiera hecho algo tan importante. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que tenemos a los protagonistas de cómo sucedieron todas las cosas inicialmente. Y por eso es que estamos en esta serie, por eso estamos hablando de los N mandamientos, porque queremos abordar cómo sucedieron las cosas desde un inicio. Así es que aquí está lo que sucedió. Te quiero comentar qué es lo que sucedió. ¿Por qué? Durante 300 años, los más peligrosos del cristianismo, el cristianismo siguió adelante y sobrevivió. Y la razón ya te la dije. Fue la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús no era algo esperado. El pastor Víctor alguna vez nos había dicho, ¿no? No es como que todos los discípulos de Jesús estuvieran afuera de la tumba contando 10, 9, 8, 7 y hasta llegar a 0, resucitó. La verdad es que no era así. En la tumba, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nadie esperaba que no hubiera nadie. Nadie esperaba que no hubiera nadie en la tumba. Cuando las mujeres fueron a la tumba, se estaban preocupando por quién habría de mover la piedra. Se habrían preocupado porque no había sido preparado el cuerpo de Jesús. Se habrían preocupado porque había una guardia romana que estaba cuidando que nadie estuviera en las inmediaciones tratando de hacer algo con esa tumba y con ese cuerpo. Pero cuando llegaron, ¿sabes qué vieron? Vieron a los soldados desmayados, vieron la piedra quitada y vieron la tumba vacía. Eso fue lo que realmente sucedió. Y los que antes habían sido cobardes, los que antes durante el arresto de Jesús y durante la crucifixión de Jesús se habían ido como cobardes,
tal vez tú y yo haríamos lo mismo. Los que antes habían dicho, Señor, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y tal vez comenzaron, pero después tuvieron que huir y tal vez seguían desde lejos todo este proceso. Todos ellos que tuvieron miedo, ahora tienen toda la valentía del mundo y ahora se paran y se van a las calles de Jerusalén para proclamar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios y que a ellos ya no les importa incluso perder la vida, porque han dejado de tenerle miedo a la muerte. Así es que todo esto sucedía y algunos judíos preparados del primer siglo que creyeron en Jesús y que vieron todo esto, comenzaron, ya lo sabes, lo vimos en la otra serie, comenzaron a buscar en el Antiguo Testamento y se dieron cuenta que efectivamente el Antiguo Testamento predecía al Mesías y todos los detalles que estaban sucediendo. Pero algunos otros se dedicaron a proclamar, a hablar de estas buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús, Dios, el Hijo de Dios, murió por tus pecados para que tú estuvieras bien con Dios y para que esos pecados no fueran un estorbo delante de ti y de Dios y de hecho por toda la eternidad. Así es que estos otros dijeron, tenemos que decirles estas buenas noticias a todos y de hecho incluyeron a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos tú y yo, todos aquellos que no somos judíos de nacimiento, no profesamos la religión judía. Todos los que no somos judíos somos gentiles. Y recuerda, en el siglo I, todos los que no eran judíos, la única religión monoteísta era el judaísmo, todos los que no eran judíos eran politeístas y había dioses para todo, dioses de los astros, de las estrellas, dioses que tenían que ver con los fenómenos naturales, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de todas las cosas. Había un montón de dioses para todos los gustos. Por eso fue tan importante y fue tan impresionante que los gentiles dejaran todo eso para creer en un solo y verdadero Dios. El Dios que hizo todas las cosas, el Dios que los ama. Esto no lo podemos ni siquiera a veces dimensionar. Ahora, puedes preguntarte, bueno, ¿y estos primeros cristianos gentiles que no eran judíos, al menos deberían conocer los 10 mandamientos? Al menos los 10 mandamientos. ¿Y sabes qué? Los cristianos gentiles del siglo I no se regían por los 10 mandamientos. Tal vez esto es nuevo para ti y estás diciendo, ¿qué estás diciendo? Los cristianos del primer siglo, los cristianos gentiles, los que no eran judíos, ¿no se regían por los 10 mandamientos? La verdad es que no. De hecho, ni siquiera conocían los 10 mandamientos, ni siquiera conocían el Antiguo Testamento. Sabían que había un libro sagrado de los judíos y que le debían a los judíos la aparición de su Mesías, de su Señor. Pero no se regían por ninguno de sus escritos ni de sus rituales, porque se les entregó algo completamente nuevo. El Nuevo Testamento se escribiría alrededor de los años 60 o 70. Se escribirían algunas cartas de Pablo escribiéndolas a los cristianos, se irían armando los evangelios, o sea, las biografías de Jesús. Algunos tuvieron que sentarse y hacer memoria, algunos otros como Lucas tuvieron que entrevistar a la gente que había observado todos los acontecimientos. No se había escrito. Durante al menos 2 o 3 décadas de cristianismo, los gentiles no tuvieron cartas de Pablo, no tuvieron los evangelios, no tuvieron ni siquiera que acercarse al Antiguo Testamento. Simplemente les fueron presentadas las buenas noticias, la gran y buena noticia de un Dios que se hizo hombre para vivir, morir y resucitar por sus pecados, y no solamente por los de los judíos, sino por los de todo el mundo. Que la gente que lo conoció, que conoció a Jesús, podía atestiguar
que ellos habían visto que todas las cosas habían sido así. Pero ¿sabes qué? Esto es complicado para quienes ya tienen una religión. Fue complicado para los judíos en Jerusalén. Fue complicado para ellos porque tenían toda una religión. ¿Sabes qué? Tenían más de 600 mandamientos. Sabían que tenían que ir hasta el templo porque era el lugar sagrado. Sabían que tenían que guardar un montón de preceptos y tener una dieta especial. Así es que esto incomodaba a los que ya tenían la religión. Y por eso, si tú lees el libro de los Hechos, que todavía no se escribía, solamente sabemos estos acontecimientos porque después se documentaron, llegamos a Hechos 15 y observamos lo que es el primer concilio de la iglesia. Estamos hablando de unos 20 años después de la resurrección de Jesús, en el año 50 más o menos, que sucedió este primer concilio de la iglesia, que en realidad no fue más que una reunión para tratar las cosas que estaban pasando dentro del cristianismo, de otras iglesias. Y tal vez si eres cristiano bautista, puedes considerar esto como la primera sesión de negocios. Y si eres cristiano bautista como yo y creciste en una iglesia bautista como yo, sabrás que las sesiones de negocios son algo aparte. Pueden ser lo más aburrido del mundo y pueden ser al mismo tiempo lo más impresionante e interesante del mundo. Porque si está aburrido, tienen que decidir, a veces es un poco ridículo y perdón por esto, pero tienen que decidir cuántos lápices se compran, de qué color debe ser la pared, si vamos a tener o no alfombra. Pero se vuelve más interesante cuando las cosas se ponen turbias y tensas. Y bueno, la verdad es que esto era más bien porque la primera vez que se tuvo una sesión de negocios en la historia de la iglesia fue en torno a una gran pregunta, en torno a la pregunta que es importante para ti y para mí, incluso 2000 años después. La pregunta era, ¿tenemos que convertirnos en judíos para ser seguidores de Jesús? Esa era la pregunta, porque recuerda, los judíos están incómodos porque los gentiles no necesitan ni el Antiguo Testamento, no tienen los 10 mandamientos, simplemente saben que hay una muy buena noticia en Jesús y tienen los mandamientos de Jesús y lo que dijo Jesús de manera verbal. Pero hay incomodidad. Por eso te digo que nuestro futuro dependía de esto. Nuestro futuro dependía de qué se trató en ese lugar y en ese momento. Por eso es que vamos a ver cómo sucedieron las cosas y esto nos va a servir como introducción para después entrar de lleno a los N mandamientos, es decir, en las siguientes enseñanzas. Déjame mostrarte cómo sucedieron las cosas. Dice Hechos 15:1, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes de Antioquía, porque en Antioquía había personas que creyeron en Jesús que no eran judíos, había un montón de gentiles. ¿Y qué les enseñaban? A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Y déjame explicarte estas dos palabras que están resaltadas. ¿Qué es ser salvo? Porque a veces nos pasa a los cristianos que no explicamos estas cosas. Yo recuerdo en un campamento que había una señorita que cuando yo era joven, decía, oye, yo no entiendo nada de esto. ¿Qué es eso de hacer la decisión? ¿Qué es eso de hacer la oración? ¿Qué es eso de que la salvación? ¿Qué es eso de que tengo que pasar al frente? No lo explicamos y estoy de acuerdo en que a veces haya cierta confusión. Podrán ser salvos. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es ser salvo? Te dije hace un momento, las buenas noticias son... La buena y la gran noticia es que Dios se hizo hombre, que Jesús es ese hombre que vivió, murió y resucitó por nuestros pecados. Así es que al recibir a Jesús en tu corazón, en tu vida, al hacerlo parte de tu vida, al ser Él tu Señor y tu Salvador, eres salvo de tus propios pecados, de el hecho de que vas a estar para siempre separado de Dios y que de hecho habría una eternidad sin Dios. Dime si eso no se puede definir como salvación. Así es que ellos decían, no pueden ser salvos, no pueden estar bien con Dios si no se circuncidan.
Y no quiero ser muy gráfico en esto, pero la circuncisión es una cirugía. Y a lo mejor las mujeres digan, yo me salvo de eso, pero los hombres no. Por eso es que esto es tan importante, porque la historia del cristianismo habría cambiado por completo y la experiencia de nosotros los cristianos habría cambiado por completo si esto, que es el concilio en Jerusalén, hubiera tomado algún rumbo distinto. ¿Te imaginas tener que decir, hoy yo quiero ser cristiano? Y que el pastor te dijera, muy bien, entonces queremos saber, ¿tienes IMSS? ¿Tienes algún tipo de seguridad social? Porque nos interesamos en esa parte. Bueno, esto era el punto. Y entonces, dice Hechos 15:2 que allá en la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia, porque ellos sabían que esto era completamente nuevo, no tenía por qué estar ligado de la religión judía, tenía que desligarse. Finalmente, la iglesia, la de Antioquía, decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, a la iglesia que estaba allá, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. ¿Cuál es la cuestión? ¿Tenemos que convertirnos en judíos para seguir a Jesús? Así es que ellos van hacia allá, recuerda, son los apóstoles, ahora solo quedan 11, está Andrés, está Pedro, están los 11 que quedaron. Cuando llegaron a Jerusalén, nos sigue diciendo Hechos, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, porque esto es inimaginable, esto es sorprendente. Los gentiles están abrazando la fe en Jesús, los gentiles que tienen un montón de dioses y consideran que sus dioses solamente los tratan con desdén, los castigan, los tratan mal, los desprecian. Ahora creen en el Dios que hizo los cielos y la tierra, que se interesó en todos nosotros. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, porque los religiosos siempre van a estar incómodos. Quiero repetirlo, los religiosos siempre van a estar incómodos. Estos fariseos, ¿te acuerdas? Si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que los fariseos eran siempre, querían estar en contra de todo lo que decía y hacía Jesús. Si Jesús enseñaba algo, ellos levantaban la mano y hacían preguntas incómodas. Si Jesús sanaba a alguien, ellos se fijaban si eso estaba de acuerdo con las reglas. Si Jesús hacía algo el sábado, les tenían que levantar la voz y decir que no estaba bien porque era sábado, era el día de descanso. Ritual, ceremonial, no nada más para descansar. Pero estos fariseos, y por eso esto es tan importante y sabemos que es real, porque estos fariseos que primero estaban en contra de Jesús, después de todo lo que sucedió, ahora creen en Jesús, porque vieron que Jesús había resucitado. Algunos, no todos, pero estos fariseos que ahora habían creído, se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Y esto es terriblemente contraproducente, porque algunos de esos gentiles tenían que cambiar su dieta. Algunos de esos gentiles tenían que limpiar su casa. Algunos de esos gentiles tenían que cambiar su forma de vida. Muchos de esos gentiles tendrían que ir de sus lugares de origen hasta Jerusalén cada determinado año. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto en la reunión. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera, porque Pedro es alguien importante en la iglesia. Pedro conoció a Jesús, Pedro anduvo con Jesús, Pedro sabía cuál era la voluntad de Jesús, sabía además su experiencia con esta situación, porque él dice: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara
a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Porque si tú lees un poco de Hechos, Pedro fue con un gentil a predicarle a ese gentil llamado Cornelio. Y él se negaba porque él era un judío y decía, no, los judíos no, los gentiles son cosa aparte. Los judíos no, por favor, no quiero tocarlos, no quiero verlos, no quiero tener que entrar a su casa y no quiero recibir a ninguno en mi casa. Y sin embargo, Dios le hizo darle la buena noticia de Jesús a un gentil, y él vio cómo Dios no hizo distinción entre judíos y gentiles, porque Dios ama a todos y quiere que todos regresemos a Él. Entonces, dice Pedro, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Les está diciendo tal vez a los fariseos, oigan, ustedes ya lo hicieron mal una vez, ¿se acuerdan? Ustedes estaban en contra de todo. De hecho, gracias a ustedes fue que Jesús fue crucificado. Y qué bueno, porque si no, no seríamos salvos. Pero no lo volvamos a hacer. Necesitamos que los gentiles se sientan libres y no con esta carga que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Y Pedro termina diciendo, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Y se sienta Pedro y tal vez hay un silencio en la sala y todos los reunidos, toda la iglesia, imagínate cuántos eran allí y estaban tal vez con ese silencio. Y entonces se levanta Santiago o Jacobo. Este Santiago es el hermano de Jesús. Y por eso es que su participación es importante. Porque mientras Jesús estuvo esos 3 años, de los 30 a los 33, predicando, sanando, haciendo todo su ministerio, ¿sabes qué hacían los hermanos de Jesús? Pensaban que estaba loco. Decían que no habrían de creer ni seguirlo a él. Por eso, cuando Jesús resucitó, este Santiago, que era el hermano de Jesús, creyó en su propio hermano como su Señor y como su Dios. ¿Qué tiene que hacer tu hermano? ¿Qué tiene que hacer tu hermana? Para que después digas, oye, yo te molestaba cuando eras niño, ok, no te traté muy bien, pero ahora te acepto como mi Señor y mi Dios. ¿Qué necesita hacer tu hermano? Bueno, si tu hermano predica las palabras de Dios, si tu hermano hace las obras de Dios, milagros de Dios, si tu hermano predice que habría de morir y a resucitar y lo logra, es digno de ser seguido. Esa fue la experiencia de Santiago. Santiago ahora es una persona que es importante en la iglesia, tan importante que él es el último en hablar. Y él dice esto: y mi opinión entonces es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Y esto, amigos, aquí en Conexión Vida al menos, es la razón de ser de nosotros. No queremos poner obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Por eso es que quitamos todo lo religioso, por eso es que tratamos de allanar el camino, por eso es que tratamos de hacerlo fácil y sencillo. Él dice, al contrario, deberíamos escribirles y decirles. Es decir, mira, esto que está a punto de decir Santiago, es no nada más para los de Antioquía y los gentiles del siglo I, está escrito para nosotros, a nosotros, tú y yo. Esta es la primera carta que se envía a nosotros los que creemos y que no somos judíos. Mira lo que dice: saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Ellos fueron de su propia cuenta porque son religiosos y están confundidos y siempre han tenido una religión. Pero ¿sabes qué? Te vamos a decir lo que va a suceder. Pues, dice Santiago, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros
no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Y tal vez si has crecido en la iglesia y tal vez si ya sabes un poco de Biblia y de religión, tal vez digas, aquí vienen los 10 mandamientos. Mínimamente tienen que estar aquí los 10 mandamientos. Cualquiera pensaría que aquí entran los 10 mandamientos, es lógico. Pero ¿sabes qué? No van a entrar los 10 mandamientos, porque los gentiles no conocen la Biblia judía o lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento, ellos no conocían a Adán y Eva, no tenían Génesis, no tenían Éxodo. Simplemente les dicen esto. Son muy pocas cosas. Esta es la carta, esto es lo que deberíamos nosotros de entender cuando leamos el Antiguo Testamento y en específico la ley o la Torá. Si es que has abrazado este movimiento de ser neojudío o neohebreo, todo esto, mira lo que dice aquí. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Prácticamente les están dando dos recomendaciones. Y una de ellas es para no ofender a sus vecinos judíos, que tiene que ver con la dieta, que tiene que ver con alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, o comer sangre, o de animales que fueron estrangulados. Eso es para no ofenderlos a ellos. Y lo otro es para cuidar su vida presente en relación a lo sexual. Lo cual, si te imaginas que esto se hubiera quedado así, en aprietos estaríamos todos los predicadores, porque solo tendríamos 2 temas de los cuales hablar cada vez que nos paramos al frente. Y tal vez digas, oye, y eso, ok, ese es el inicio. ¿Qué más? ¿Qué más les dijeron? Porque a lo mejor esos son los primeros mandamientos de unos 20. Mira cómo terminan, mira lo siguiente. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Se acabó. No hay más. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros deberíamos de hacerlo más difícil? ¿Por qué nosotros, los que somos a veces religiosos, ponemos más trabas? Y sabes que esto fue tan importante para ti y para mí, que nuestra experiencia conociendo a Jesús es tan buena, porque nos sentimos libres, no nada más libres del pecado, libres de la religión. Por eso los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y mira lo que sucede. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Y tanto ellos como nosotros, ¿sabes qué deberíamos hacer? Sobre todo los hombres. ¡Fiu! ¡Qué bueno! Gracias. Qué bueno que podemos decir, ya, fiu, y no, ya fui, porque me tienen que hacer una cirugía. ¿Sabes qué? Y esto es algo serio. En ese momento, cuando fue la primera sesión de negocios o el concilio en Jerusalén, en ese momento peligraba el movimiento de Jesús. Porque de no haberse desligado de la religión judía, el cristianismo hubiera muerto el día que se derrumbó o que se destruyó el templo judío en el año 70 con Tito. En ese momento habría terminado también el cristianismo. Aunque debemos reconocer que esto deja un vacío un tanto importante, ¿no crees? Porque simplemente se les da esto, tal vez un poco parafraseado. Harán bien en no ofender a sus semejantes judíos con su dieta y harán bien evitando la inmoralidad sexual. Y esto es interesante y por eso es que vamos a estar hablando de los N mandamientos, porque recuerda, no había cartas de Pablo, no había evangelios, aún no se escribía el Nuevo Testamento y ellos no se regirían por el Antiguo Testamento. Los gentiles de esa primera generación, la primera generación de cristianos gentiles, solamente tenían 2 cosas: el evangelio y los mandamientos de Jesús. El evangelio, las buenas noticias de que Jesús vivió, murió y resucitó por nosotros, y los mandamientos de Jesús. Pero para quienes estuvieron con Jesús, para quienes anduvieron con Jesús, eran los mandamientos poco realistas de Jesús. Empezando por aquello de amarnos unos a otros, empezando por aquello de que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero Jesús dejó otros mandamientos.
Esos mandamientos que demandan una confianza extraordinaria en Dios como Padre. Por eso queremos hablar de los N mandamientos, porque alerta de spoiler, son 5, vienen otros 5 y vamos a hablar de esos mandamientos que dicen no. Por eso son los N mandamientos. Te quiero decir nada más 3. No temas, no te preocupes y no dudes. Son mandamientos de Jesús. Los N mandamientos, los no mandamientos. No temas, no te preocupes y no dudes. Por eso era un poco lógico para los que estaban con Jesús decir, Señor, ¿cómo simplemente no voy a temer? No tengo dinero, no tengo provisión, vienen las tormentas. ¿Cómo no voy a temer? ¿Cómo que no me preocupe por mis hijos? ¿Cómo que no me preocupe por lo que viene mañana? ¿Cómo que no dude? Todos dudamos, Jesús. Pero ¿sabes qué? Después de que resucitó Jesús, esto fue real. ¿Cómo podían temer? ¿Cómo podían preocuparse? ¿Cómo podían dudar si habían visto a su Señor resucitado? ¿Quieres saber más? Vente, escúchanos, obsérvanos la próxima semana porque estos son los N mandamientos. Mientras tanto, déjame orar por ti porque sin duda espero haber sembrado algo en tu corazón y en tu mente y Dios quiere entregártelo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú permitiste que todo lo que tiene que ver con tu Hijo Jesús, con el movimiento que Él generó, fuera documentado. Gracias porque tenemos el Nuevo Testamento. Pero por favor, Padre, ayúdanos para que podamos realmente sumergirnos en este momento de los cristianos gentiles que no tienen ningún escrito y que dependen de los mandamientos de Jesús y del Evangelio únicamente. Ayúdanos a poder verlo y a poder apropiarlo y a poder hacer algo con todo esto. Ayúdanos, por favor, con valentía para poder cambiar también lo que tengamos que cambiar y para poder recibir lo que tengamos que recibir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien vivió, murió y resucitó por nosotros. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.